Hola a todos, ¿qué tal? Un día más en Car Comics comentando las novedades, gracias a la cortesía de Juan, el librero. Y esta semana vamos a comentar estas que veis en pantallas, obras muy diferentes entre sí, pero que tienen en común, primero, el haber sido editadas todas por Planeta Comic hace pocos días, y segundo, pertenecer a el ámbito del cómic independiente americano. Son obras que tienen guionistas muy reconocidos, guionistas de moda, en el caso de Edwin o en el caso de Russell, pero que como estáis viendo tienen todas el problema de que están selladas. Planeta últimamente publica sus cómics retractilados, así que no podemos ver el interior. Fijaos, podemos sí ver la tapadura, ver el lomo, pero no podemos ver las páginas interiores, lo cual es un problema. Pero no preocuparse, esto es el muro cómic y aquí no hay miserias. Así que lo que vamos a hacer es hacer la reseña con las ediciones en inglés que yo tengo de estas mismas obras. Ediciones idénticas, excepto en la tapa blanda, mismo contenido, mismo número de páginas. Vamos a echar un vistazo primero a las ediciones en español, lo que podamos ver, y luego iremos a casa y comentaremos una por una estas series. Algunas de ellas serán bastante esperadas, como esta. Este solo los encontramos cuando están muertos, que estáis viendo aquí. Es la típica edición de Planeta, una edición en tapa dura con lomo curvo, un papel que no es nada del otro mundo, simplemente correcto, pero nada que ver con el papel transparente de ECC. Aquí otro ejemplo, de nuevo es el papel, incluso la edición americana se ve más grueso, pero la tapa dura hace que al final pues parezca más gruesa la obra de lo que es. Esta es de Aaron. Y por último, muy esperada por mucha gente, la Red Sonja, la de Tierra Quemada, de Russell, nada menos, es la obra más voluminosa y de nuevo tenemos la edición en tapa dura y aquí la edición en tapa blanda que ahora veremos en casa. Eh, la tapa dura la verdad es que hace que el volumen del tomo aumente bastante y dado que la mayoría de nosotros tenemos ya bastantes problemas de espacio, muchas veces no era necesario. Pero bueno, visto esto, os dejo aquí y ahora vamos a casa a hacer la reseña. Bien, ya en casa y ahora vamos a comentar una por una estas obras, comenzando por la que me ha gustado menos, que es esta Sea of Stars. Sea of Stars es una obra de Jason Aaron y Dennis Hallum, del que no tengo el gusto, dibujada por Stephen Green y con un muy buen color de Rico Renzi. Sea of Stars, Jason Aaron, no hace falta presentarle, es uno de los guionistas más populares y más prolíficos de los últimos años, décadas, y que después de unos inicios absolutamente espectaculares, probablemente es el escritor de la obra más importante del cómic americano de lo que va de siglo, Scalped, junto a Authority. Están ahí los dos, ahí. Sin embargo, después de series muy buenas, Scalped, la serie que ha quedado colgada, Southern Bastards, esperemos que algún día la retome porque tenía mimbres para ser incluso mejor que su obra magna. Sus últimos años, décadas en Marvel, la verdad es que da pena, sus Vengadores de vergüenza ajena. Parece que no para nunca de encontrar su suelo ni se aburre nunca de humillar a Thor. Pero bueno, el caso es que fuera de Marvel quise darle una oportunidad. El hecho de que esto en inglés está baratito ayudó. Y el caso es que me ha decepcionado. No es un cómic malo per se, es un cómic totalmente olvidable y un cómic que, bueno, vamos a verlo. Sea of Stars viene a ser el Buscando a Nemo, pero en el espacio. Nos encontramos con, bueno, una especie de nave espacial de transporte, una nave espacial de un autónomo que se dedica a transportar mercancía y que en su última misión, en su último trabajo, tiene que llevar a su hijo, dado la imposibilidad de dejarlo con nadie. Luego, poco a poco nos enteramos de la historia, vemos personajes, padre e hijo, no se llevan demasiado bien. El padre es transportista intergaláctico, pasa mucho tiempo fuera, su hijo se crió con su madre que murió, y ahora el padre ha de encargarse de este hijo al que adora, pero al que ha visto poco dado su trabajo. El niño ha crecido, bueno, viendo a su padre como un extraño y ahora se ve obligado a convivir con él en una nave solo, sin nadie de su edad, se aburre.
Y en esto estamos cuando algo ocurre, algo, una especie de monstruo, no se sabe, destroza la nave que estaba llevando los restos de un museo y hace que nuestros protagonistas pues estén a punto de morir en el espacio. Y a partir de aquí llega, bueno, el giro, el niño, no sabemos por qué, o no sé, inicialmente no sabemos, adquiere como poderes, no se sabe, y es capaz no solo de sobrevivir en el espacio, sino de comunicarse con criaturas. Aquí pasa de ser Buscando a Nemo a ser el Rey León, con nuestro Pumba y Timón, que hacen de cicerones de este niño, que es una especie de pequeño dios que utiliza el cosmos como un gran parque de juegos. Su padre, mientras tanto, va a buscarle, o intenta encontrar la pista de su hijo, superando peligros, Pues como veis, todo suena ya muy visto y lo es. La mezcla de El Rey León, de Buscando a Nemo, con paisajes espaciales muy bien dibujados y el color ayuda bastante, el diseño de los personajes, de los seres, los flashbacks que nos cuentan la historia de los personajes, pero la verdad es que todo suena ya visto y no hay nada que te llame la atención especialmente. En un momento dado hay un giro de guión en forma de una especie de raza extraterrestre que busca al niño para, por supuesto, hay una explicación a esos poderes y ellos la tienen, buscan al niño y el padre ha de intervenir. Hasta ahí podemos leer, pero ya digo que no es un mal cómic, no es un cómic que cueste trabajo leerlo. Algún cómic que he leído últimamente me ha costado Dios y ayuda a terminarlo, malo de cojones, ya lo comentaré. Este se lee sin dificultad, te entretiene mientras lo haces, pero en ningún momento tienes la sensación de que estés leyendo algo especialmente interesante, ni mucho menos trascendente, ni tampoco demasiado entretenido. Una sucesión de clichés. Y al final pues hay una especie de giro de guión que tiene que engancharte para hacerte comprar el segundo tomo, pero conmigo no lo han conseguido. Al que le guste por el dibujo, por el color, porque la historia la traiga, pues no se va a aburrir, pero tampoco va a encontrar muchos motivos para continuar leyendo. Olvidable a los 5 minutos de haberlo terminado. Y ahora vamos con este Red Sonja, Scorched Earth, Tierra Quemada, un cómic de Red Sonja, no hace falta presentarla, la Diablesa de la Espada, un personaje que cualquiera que haya leído cómic americano, cualquiera que haya leído Conan, conoce, un personaje basado libremente en una creación de Robert H. Howard, pero creado realmente para el cómic por Roy Thomas. Yo disfruté de la serie clásica de Thomas y de sus apariciones en las series de El Cimmerio, pero no es un personaje que sea santo de mi devoción y con demasiada frecuencia sus cómics se han reducido a fanservice. Y cuando han querido hacer algo original o actualizado los tiempos, pues ha dado series tan malas como las de Simón. Así que si he comprado este tomo era exclusivamente por Russell, por Mark Russell, autor que ya he hablado varias veces de él, me encanta, y del que tenéis varios vídeos en el canal. El último, un repaso a toda su carrera, a todas sus obras independientes, incluido esta. Dicho esto, ¿está bien? Pues sí y no. Para empezar, este es el Russell correcto, no es el Russell malo, como hay otras obras, ni el Russell sobresaliente de, por ejemplo, Los Picapiedra. Aquí Russell hace un buen trabajo dando una aventura poco vista o poco esperable de la protagonista, que deja aquí su papel como guerrera y asume su papel como estadista, como jefa de Estado, unas maniobras políticas, un juego de tronos interesante. Pero la parte gráfica penaliza a la obra. Parte gráfica, esto es un mal endémico del cómic americano. Aquí tenemos no uno, ni dos, ni tres, sino 4 autores para contarnos esta historia que no termina aquí, sino que continúa en un próximo tomo que ya está anunciado por Planeta, y que digamos que la parte gráfica, aparte de que aquí el tomo americano le faltaba pegamento, aparte de que ninguno es Barry Windsor Smith especialmente, ninguno de los 4 dibujantes es especialmente bueno, tampoco malo, simplemente correcto,
pero el caso es que tienen un estilo que a simple vista canta, cada uno tiene el suyo propio, y hace que el aspecto gráfico de la obra pues no sea homogéneo, y eso la penaliza al final. Y por otro lado, el guión en sí pues empieza bien, la verdad. Empieza con un emperador, el típico conquistador que quiere conquistar el mundo y que pone sus ojos en Hircania, la tierra natal de nuestra protagonista. Me ha gustado mucho este personaje, este emperador, que va más allá del simple cliché del conquistador megalómano, y me ha recordado por su socarronería, al personaje del sheriff de Nottingham en la película clásica. Los más viejos de aquel lugar lo recordarán. El Robin Hood, príncipe de los ladrones, la de Kevin Costner con música de Bryan Adams. Pues ese sheriff de Nottingham, tan socarrón y tan... pues tiene mucho este personaje de eso. Un personaje que se ve obligado a conquistar sin parar por una maldición, por una profecía. El día que dejes de conquistar, ese día terminará tu vida. Así que él tiene que conquistarlo todo, incluida Hircania, una tierra pobre, una tierra sin nada que ofrecer, y a la que nuestra protagonista llega perseguida, llega en su peor momento, y que no solo es bien recibida por sus compatriotas, a pesar de que hace mucho que no pasa por allí, sino que la nombran reina. Reina en el momento en que está a punto de ser conquistado Hircania por este emperador. Por supuesto, Resonja se pone al frente de su gente, y a partir de aquí empieza la trama. La trama que es repetitiva, en el sentido de que toda la trama gira en torno a los intentos de este emperador por sojuzgar Hircania, diferentes ataques, diferentes fintas, y cómo Resonja, con su conocimiento estratégico, con su experiencia, pues va poco a poco desbaratando cada uno de los ataques y poniendo cada vez en más apuros a este emperador. También hay flashbacks del pasado de ambos personajes. Conocemos al maestro de Resonja, el que le enseñó estrategia y que se convirtió en un padre para ella, que no acabó bien. Y la historia del pasado de nuestra protagonista, que es muy divertida. Su hijo, su esposa, un alto clero, un alto sacerdote. Pero lo que es la trama en sí, con un dibujo que la verdad no entra por los ojos y que a veces cuesta, pues digamos que se hace larga y un poco pesada. Cada número, un intento de ataque desbaratado por Resonja, y pequeñas tramas, la trama del primo de Resonja, la trama de el hijo de nuestro emperador, pero que a mí personalmente se me ha hecho pesado. Al final del tomo, un tomo que tiene bastante más páginas que los otros dos que vamos a comentar hoy, y que es más caro, cuesta como 20 euros, un poco más, pues al final tenemos una galería de portadas e ilustraciones, que es lo que encarece el tomo. Aunque algunas son espectaculares, la mayoría, sobre todo las que están hechas a base de cosplays, pero tanto portada alternativa, tanto splash page, creo que era innecesario. Y esto viene del número del tomo americano, así que Planeta simplemente se ha limitado a reproducirlo, pero la verdad es que esto encarece al menos 4 o 5 euros el tomo y no aporta demasiado, aunque ya digo, algunas de las ilustraciones son muy chulas. Y bueno, en conjunto, pues un cómic que no creo que sea el típico que guste a los aficionados del personaje, y que tampoco va a maravillar a los fans de Russell. Sin ser malo, esperaba más. Y lo último, vamos con el tomo que más me ha gustado, We Only Find Them When They Are Dead. Solo los encontramos cuando están muertos. Una obra de Al Ewing, que estaba, cuando empezó esta historia, que ya lleva tiempo en Estados Unidos, ya ha salido el segundo tomo, acaba de salir hace pocos días. Pues cuando se publicó, Al Ewing estaba en boca de todos por su Immortal Hulk, obra que ya comenté en el canal, y que dije que, aunque inicialmente me gustó mucho ese tono de serie episódica de terror, la verdad es que poco a poco se fue difuminando, y creo que Ewing se le fue de las manos, además reincidiendo en conceptos que ya había tratado Peter David
y mucho mejor, por cierto. Así que después de un tomo al que me gustó con dudas, los siguientes ya no me gustaron nada. De hecho, ni los comenté en el canal. Pero en cualquier caso, quería darle una oportunidad, y esta obra, su estética y el revuelo que había causado en Estados Unidos, pues, oye, además al precio al que estaba allí, a menos de 10 euros, pues animaba a comprarla. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos una obra de ciencia ficción que tiene una estética, ya vais a ver, poco vista. Una estética del italiano Simone de Meo, que nos presenta un mundo en el futuro, un planteamiento muy interesante. Un mundo futurista en el que la economía prácticamente está basada en el despiece de unos seres, unos dioses, que llegan a nuestro plano existencial, a nuestro universo, muertos. Hay toda una economía basada en la carne, los órganos de esos seres, de esos dioses. Hay una serie de naves autónomas que se disputan como si fuera el viejo oeste, cuando los pioneros salían todos en una loca carrera con la esperanza de encontrar las mejores tierras para asentarse. Pues aquí las naves vigiladas por una policía muy estricta, cuando aparece un nuevo cuerpo, se lanzan intentando reclamar las partes más jugosas, más rentables. Conocemos a la tripulación de nuestro protagonista, un capitán con mucha experiencia y con cierta historia pasada, que no está en su mejor momento. Su nave, su tripulación, pues no ha tenido muchos éxitos, y el capitán tiene una disputa personal, tiene un enfrentamiento con una de las policías que se encarga de vigilar que se cumplan las leyes y que no haya enfrentamiento entre las diferentes tripulaciones, y esa disputa está afectando los negocios y llegando a su tripulación económicamente al límite. Poco a poco descubrimos más sobre el pasado de nuestro protagonista y de esa policía, un pasado que los une más de lo que podíamos esperar al principio, dado su relación inicial. Y todo ello con un plan, una idea que tiene el capitán, y es que solo los encontramos cuando están muertos. ¿De dónde vienen? ¿Por qué nunca los encontramos vivos? ¿Y si encontráramos a uno vivo? Bueno, pues todo eso se nos explica aquí en este primer tomo, que tiene un dibujo, ya veis, muy llamativo. A mí personalmente me ha gustado, pero he de reconocer que la narrativa pues puede resultar confusa. En primer lugar, por la narrativa en sí, por la forma de la disposición de las viñetas, por la narrativa secuencial que prima la espectacularidad, estas páginas, splash pages, que a la hora de representar los dioses y ese espacio, pues queda muy bien, pero que dado que el color, cada uno de los personajes de la tripulación tiene un color asignado, pues digamos que satura demasiado el dibujo y por momentos se vuelve confuso. El dibujo a mí me ha recordado a una serie, a un anime de los 80, algo así, puede ser, no sé, me ha recordado eso. Y en cualquier caso es atractivo y poco visto. No voy a decir amerimanga, porque ese término ya está más que en desuso y tampoco es... Pero si lo estáis viendo ya veis a qué me refiero. No es, por supuesto, típico cómic americano, típico estilo clásico. Y tampoco es manga. El color, ya lo veis, espectacular, pero interfiere con esa preferencia de cada personaje, tiene su propio tono, pues digamos que despista un poco. Y cuando ya metes las escenas de flashback, pues llega a ser confuso. Pero en cualquier caso, la trama es lo suficientemente atractiva y el giro de guión final es lo suficientemente interesante como para que yo me siga interesado, y de hecho voy a seguir con esto. Pero en cualquier caso ya digo que esto es en este primer número no hay apenas world building, no te explican muchas cosas y se centra en la presentación de los personajes y en su historia pasada, dejando para más adelante lo que es el desarrollo de la serie en sí. Eso vendrá a partir del número 2. El dibujo, ya veis, espectacular, por lo menos para mi gusto. Y nada más, lo dejamos aquí. Si tuviera que,
decir algo corto sobre cada una de las series, yo diría que esta es correcta, pero para nada imprescindible y olvidable los 5 minutos de haber leído. Esta está bien, pero no llega a lo que uno espera del guionista y tampoco es la serie típica que uno espera del personaje. Así que quizás se quede un poco en tierra de nadie y además se hace un poco repetitiva. Y esta pues es la que tiene la premisa mejor y la que le auguro un futuro más interesante, pero tiene el hándicap de, primero, los problemas de narrativa y el dibujo que puede resultar confuso, aunque espectacular por momentos, y que la trama es apenas introductoria y aquí no te dan una historia ni mucho menos completa, simplemente es presentación de personajes y sus circunstancias. Y nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.